El tema que les voy a compartir hoy le puse como título el crecimiento de la iglesia. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte, Dios, que tomes mi vida en tus manos y que tú me respaldes con tu Santo Espíritu. Reconozco, Señor, que sin ti nada puedo yo hacer. Reconozco que dependemos de tu Espíritu Santo, y porque escrito está que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y usa mi vida con tu Espíritu Santo para que la palabra que he de compartir pueda generar el que todos colaboremos contigo en la salvación de las almas, en el crecimiento de la iglesia. Oro a ti, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos tener en nuestro corazón el trabajar para ti, predicándole el evangelio al vecino, a la vecina, al familiar que no ha querido de tu palabra desde hace años. Oro a ti que en el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas aquí presentes quede el querer como el hacer por tu buena voluntad, el predicarle al compañero de trabajo, al compañero de equipo, al compañero de escuela. Oro a ti, Señor, que esta iglesia sea levantada con el poder de tu Espíritu Santo, como levantaste a la iglesia cuando empezó, que derramaste de tu Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a predicar el evangelio, y tú les respaldabas con las señales y milagros, y tu iglesia crecía y no cesaban de predicar el evangelio en todas partes tus discípulos, y tú hacías crecer tu obra. Ora a ti, Señor, que esta iglesia sea levantada por tu Espíritu Santo, cada uno de los varones, de las esposas, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, sean movidos por tu Espíritu Santo a predicar el evangelio a toda criatura, en el nombre de Jesús. Amén. Ya oré, y esa es mi confianza, de que le pedí algo a Dios, y sé que lo hace porque Él escucha la oración de aquellos que clamamos a Él, y nos responde con tremendas cosas. Dice el Salmo 65, versículo 2, que Dios oye la oración y a Él vendrá toda carne. Y el versículo 5, si no estoy equivocado, dice: con tremendas cosas nos responderá el Señor. Esa es mi confianza. Estamos orando por todos los que no vienen, oramos porque el Espíritu Santo llegue a sus hogares, y aquellos que están actuando carnalmente sean movidos por el Espíritu a actuar espiritualmente. Sí, no voy a hablar de eso, pero eso me viene ahorita a mi mente, precisamente, que necesario es volver a dar algún tema acerca de lo que significa ser espiritual y lo que significa ser carnal. ¿Para qué? Para eliminar las carnalidades de nuestra forma de vida, y de esa manera no dañemos a la iglesia. Porque a veces algunos o algunas ni cuenta se dan y están actuando carnalmente. Y muchos no saben qué significa actuar carnalmente, y se contaminan con aquellos que actúan carnalmente, y al rato tenemos puras personas que actúan conforme a la carne en su congregación y no conforme al Espíritu. Actuar conforme a la carne es chismear, es murmurar, es rebelarse, es ser soberbios, es ser manipuladores, es ser mentirosos, es ser fornicarios, es ser adúlteros. Eso es ser carnales, nomás así como de rápido, ¿no? Y entonces todos necesitamos, yo creo que, dar ese tema nuevamente, o recordarles para que cuando usted esté en una plática de hermanos y de hermanas, discierna en ese momento si el hermano o la hermana está actuando espiritualmente. Y si no están actuando espiritualmente, usted se aleje, o en ese momento les diga: no está bien lo que estamos hablando, no está bien lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es carnal. Y la Biblia dice que los carnales acarrean corrupción, y los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Y Dios nos llamó y somos sus hijos, y los que son sus hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, oren para que un día de estos Dios nos permita recordar
esos temas para que los nuevos y los no muy nuevos podamos entender lo importante que es actuar espiritualmente y no carnalmente. Bueno, el tema que voy a compartir, repito, es el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia o de cualquier congregación de nuestro Señor Jesucristo no es fruto de la casualidad. El crecimiento se va dando en base a un trabajo constante realizado no solo por el pastor, sino por todos los miembros de cada iglesia o congregación. Y saben ustedes que Dios nos está tomando en cuenta a todos para que sus familiares y amigos o vecinos o pecadores reciban la salvación y la vida eterna y su iglesia crezca en este lugar y en todo el mundo. Dios le está tomando en cuenta a usted para usarlo y predicar el evangelio a toda criatura y se salven sus vecinos y se salven los pecadores, y de esa manera crezca su obra o crezca su iglesia y su reino en este lugar y en todo el mundo. Hoy vamos a tomar como base la parábola llamada así por los traductores de la Biblia Reina Valera 60, porque arriba de ese capítulo o del versículo 26 del Evangelio de Marcos capítulo 4 hay un subtítulo y ahí dice precisamente, ahí está el nombre de la parábola y ese nombre se lo pusieron los traductores. Eso no viene ahí escrito, no venía escrito, ahí le pusieron los traductores el nombre de esa parábola. Y vamos a ver el Evangelio de Marcos capítulo 4 del 26 al 28. Dice así, en estos versículos, nuestro Señor Jesucristo decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. La parábola de la simiente. Bueno, hoy por medio de esta parábola y hasta el verso 28, Dios nos dice lo que debemos de hacer al ver la ausencia de muchos hermanos en el templo, lo cual se lo atribuimos a los más de 2 años sin congregarnos debido a la pandemia del COVID-19. Y a lo mejor muchos pastores estemos esperando que regresen las ovejas o que lleguen nuevas familias al templo para ganarlas para Cristo. Y el asunto es este: ni yo como pastor, ni ustedes como abejas que han estado asistiendo, nos debemos de estar esperanzados a que éstas lleguen o regresen los que no han regresado. Tenemos que ponernos a trabajar todos predicándoles a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los familiares, a los compañeros de escuela, e invitarlos a congregarse para que sigan creciendo en la fe, y por la fe, sin que nadie los obligue, hagan lo que a Dios agrada, y así se vayan resolviendo sus problemas, y para que reciban la salvación y la vida eterna. En el verso 26 dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. En otras palabras, nos está diciendo que Dios nos está tomando en cuenta para la salvación de los pecadores y para que crezcan las iglesias o congregaciones y se llenen de hombres y mujeres rescatados de la violencia doméstica, rescatados de los vicios, rescatados del infierno en que viven estando aún en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 hombres
con características parecidas a las nuestras, para establecer su reino o iglesia en la tierra. Y Dios puede usar a hombres y mujeres ordinarios como ustedes y yo para hacer cosas extraordinarias, como el de hacer que crezca el número de congregantes y que crezca tanto que aunque tengamos que hacer 3 reuniones, Dios le está tomando en cuenta a usted para que su obra crezca en este lugar. Dios le está tomando en cuenta a usted para usarle y haga usted cosas extraordinarias. De hecho, esta iglesia para mí es algo que Dios hizo y es algo extraordinario, porque el que esta iglesia está aquí en este pueblo, en este lugar, repito, es algo extraordinario, es un milagro, es una maravilla de Dios, porque los que viven aquí en este pueblo y los que vivieron saben cómo era el pueblo. ¿Quién se atrevía a venir a predicar la palabra a este pueblo? ¿Quién se iba a atrever a que se abriera un templo en este pueblo si sabemos cómo éramos los de Chilpan? Sin embargo, Dios obró y está esta obra. Y esta obra no la levanté yo, esta obra la levantó el Señor. Y Dios usó a muchos de ustedes para ganar almas para Cristo. Y Dios quiere seguirlos usando a ustedes para ganar almas para Cristo. ¿Por qué no seguirlo haciendo? ¿Por qué hemos dejado de predicar el Evangelio? ¿Por el COVID-19? ¿O por qué? O sea, Dios quiere seguirnos usando. Y hoy con mayor razón, porque hoy en día sabemos que Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder de su Espíritu Santo para orar por enfermos y que los enfermos sanen. Dios nos ha dado poder de su Espíritu Santo para ministrar liberación a gente poseída por el diablo, a gente que tienen amarrada en los hospitales, a gente que tienen amarrada en los psiquiátricos, a gente que está en sus casas haciendo sufrir a su familia con sus acciones demoníacas. Dios nos dio poder para dar libertad a los cautivos. Con mayor razón, tenemos dones. Antes no sabíamos nada de eso. Tenemos poder del Espíritu Santo, porque al que cree todo es posible. Y al que cree, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Antes no sabíamos eso, hoy sí lo sabemos. Y sabemos que lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. ¿Por qué ahora no predicamos el Evangelio? Porque ahora hay mucho YouTube, mucho televisión, mucho celular. A lo mejor es por eso, y no tenemos tiempo para salir a visitar al vecino, no tenemos tiempo para ir al templo a orar para que se salven las almas, no tenemos tiempo para ir a predicarle al compañero de escuela, al que fue compadre o comadre. Dios lo quiere usar a usted. A ustedes, hombres y mujeres ordinarios como yo, para hacer cosas extraordinarias como el de hacer, repito, que crezca el número de congregantes. Y aunque tengamos que hacer 3 reuniones, no tenemos que estar esperando a que regresen los que ya no vienen, ni tenemos que estar pensando y echándole la culpa a quién sabe quién, porque ya no vienen otros. Muchas veces Dios puede usar a hombres y mujeres que hasta sus propias familias o la sociedad o el mundo las desprecia y les rechaza. Dios puede usar a hombres y mujeres ordinarios en lugar de los que parecen ser gente extraordinaria con potencial y con dones y talentos naturales. Dios puede usar a cualquiera de nosotros, aunque no tengamos estudios, aunque no tengamos una buena familia de renombre en el lugar donde vivimos. Dios te puede usar a ti. Yo he ido a congregaciones en donde hay mujeres que están danzando y no paran de danzar,
pero danzan más y se alegran más que la mayoría. Y luego que las voy conociendo me dicen, no hombre, esa mujer era una mujer que su familia no la quería porque se dedicó a la prostitución y llegó a Cristo. ¿Y qué crees? No la miras, cada que empieza la reunión se pone a alabar y adorar al Señor. Y habías de ver cómo ha ganado almas para Cristo. Ha traído un montón de gente para Cristo. Yo conocí a una mujer también, la cual tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y después se empezó a congregar en una iglesia, se convirtió a Cristo, empezó a escuchar la palabra, a leer la palabra, y esa mujer empezó a predicar el evangelio y ganó a la mitad de esa congregación o más. Esa mujer la ganó para Cristo. Repito, Dios puede hacer o usar a hombres y mujeres con características parecidas a las nuestras para establecer su reino o iglesia en la tierra. En lugar de escoger a hombres y mujeres con potencial y con dones y talentos naturales, Dios levanta a las prostitutas, levanta a un borracho, a un hombre que estaba tirado en la calle, que nadie daba nada por él, los levanta para predicar el evangelio. Y les digo como yo, a lo mejor no como ustedes, gente ordinaria como yo, gente que fue rechazada por su propia familia, por los propios amigos que le conocieron, y después Dios los levanta y los usa como instrumentos. La Biblia, hablando a los cristianos o a la iglesia de Corinto, en la cual se congregaban hombres y mujeres que antes de ser cristianos, su reputación fue muy negativa en lo cultural y en lo moral. Les dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 26 y 29, miren ahí el apóstol Pablo hablando a esa iglesia, les hace saber que Dios los escogió no porque fueran grandes intelectuales o de familias muy reconocidas en su pueblo, en Corinto, no. Miren lo que les dice, hermanos, lo voy a leer en la Biblia, traducción de Dios habla hoy. Dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia en este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Alguna vez les digo, yo no tengo de nada que presumir aquí ni de jactarme. Si doy testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, es para la gloria y para su honra. Siempre, siempre, porque es una realidad. Por eso le dije, yo no puedo ni enaltecerme aquí ni andarme creyendo la gran cosa, porque muchos de ustedes me conocieron. Nadie daba un quinto por mí, ni mi propia familia. Mi hermano siempre me trató de tonto y de estúpido. A los 13 años mi madre me corrió y me fui a vivir a Pachuca solito y bien chico. Regresé y anduve viviendo de arrimado por aquí y por allá.
Me fui a vivir a Iztapalapa y me fue muy mal, y también me rechazó mucha gente, y regresé a Chilpa, y fue cuando me entregué a Cristo, y fue cuando cambió mi vida. Y cuando cambió mi vida no quería parar de hablar de Cristo, y no quiero parar de hablar de Jesucristo. A todo mundo quería decirle: Cristo es la solución, ni sabía nada de la Biblia, pero el día que Dios me perdonó y recibí a Cristo como Señor y Salvador personal, desde ese día no quería parar de hablarle a la gente. Es que sentía algo hermoso dentro de mí. No tenía nada, ni sabiduría ni conocimientos, pero el haber tenido un encuentro personal con Cristo me llevó a decirle a la gente: Cristo te ama, Cristo es el camino, Cristo es la solución, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, entrégate a Él. Y no dejaba de parar. Y aquí dice el Señor que precisamente eso es: Dios te quiere usar a ti como me ha usado a mí, y me quiere seguir usando a mí, no porque seamos muy intelectuales o seamos de familias muy importantes y reconocidas, sino porque lo más vil, lo débil del mundo escogió Dios, lo necio, lo tonto del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, ¿sí? Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie ande de presumido delante de Dios: es que yo fui, es que yo soy, es que yo hice. No, hermanos, si a veces me escuchan decir eso, es para la gloria del Señor. Cuando recién empezaba la iglesia cristiana, los apóstoles Pedro y Juan oraron por un paralítico y Dios lo sanó. Cuando recién empezaba esta iglesia, oramos por gente poseída y Dios lo sanó. Hay algunos de ustedes que han orado por gente enferma y ha sanado. Han orado por gente que tiene espíritus inmundos y ustedes han sido utilizados para liberar a esa gente. Repito, cuando recién empezaba la iglesia cristiana, los apóstoles Pedro y Juan oraron por un paralítico y Dios lo sanó. Y estos apóstoles siguieron sembrando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Y todos los sacerdotes y los saduceos, gente muy estudiada y de renombre del gobierno de Herodes de aquel entonces, los confrontaron. Y después de confrontarlos a Pedro y a Juan, reconocieron que Pedro y Juan no eran personas estudiadas. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 13, se los voy a leer en la Biblia, traducción Dios habla hoy. Dice que cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaba Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Y se quedaron callados y no les pudieron hacer nada. ¿Saben por qué? Porque el hombre al que ellos habían sanado de una enfermedad incurable estaba a su lado de ellos, ¿sí? Por eso no podían hacer nada. Como hoy en día también algunos a lo mejor no me pueden hacer nada, porque pueden mirar que entre nosotros hay gente que ha sido liberada de demonios, que ha sido restaurada, que le ha cambiado la vida. Así como Dios escogió a los discípulos, sigue escogiendo a hombres y mujeres. Y es precisamente por medio de la parábola del crecimiento de la semilla que nos podemos dar cuenta que Dios nos está tomando en cuenta para que su obra siga creciendo. Entre tanta gente, Dios nos escogió a ustedes y a mí para establecer su reino o iglesia, una iglesia o reino en constante crecimiento. Nuestro Dios no ha dejado de hacer milagros, nuestro Dios no ha dejado de estar con nosotros, pero el Señor quiere que prediquemos, que ganemos almas, que no solamente nos alimentemos y ya, sino que ese alimento que recibimos lo compartamos con aquellos que no conocen de la palabra.
Entre tanta gente lo escogió Dios a usted y a mí para establecer su reino y tener una iglesia o un reino, pero en constante ¿qué? Crecimiento. Y la parábola nos habla de una iglesia que trabaja. ¿Creen ustedes que una iglesia que no trabaja haciendo lo que dice la parábola crecerá? Claro que no. La palabra de Dios dice que el crecimiento lo da Dios. Entonces hay que orar, sí, hay que orar que Dios salve a las almas, que Dios tenga misericordia de aquellos a los que les vamos a predicar. Tenemos que orar que Dios tenga misericordia de aquellas personas a las cuales les tenemos que predicar. Pero nosotros tenemos que hacer lo otro, predicar. Dios va a hacer lo más difícil, convencerlos de que están mal. Dios va a hacer lo más difícil, sanarlos y liberarlos si es necesario, porque usted va y predica la verdad y dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay lugares a donde he llegado a predicar temas hasta de oración, diciéndole la verdad, y de pronto hay alguien que queda hay alguien en el que se manifiesta un demonio, y ahí está. Estoy predicando la verdad trae libertad. Vas a predicarle la verdad a tu vecino y esa persona recibe libertad. Pero hay que predicar. Repito, la palabra de Dios dice que el crecimiento lo da Dios. Sí, pero las iglesias o congregaciones que trabajan sembrando, predicando o compartiendo la palabra del Señor son las que crecen. Dios da crecimiento, pero nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice: sembrar la semilla, sembrar la palabra. Y como dice la parábola en los versos 26 al 28, ahí en esos versículos, en otra palabra, dice: los que trabajan salen y echan la semilla, que es la palabra de Dios, en la tierra. Repito, los que trabajan salen y echan la semilla, que es la palabra de Dios, en la tierra. ¿Y la tierra cuál es? ¿Es el corazón del hombre o es el corazón de la mujer? ¿Es el corazón de un joven? ¿Es el corazón de un adolescente? ¿Es el corazón de un niño o una niña? ¿Es el corazón de un anciano o una anciana? Esa es la tierra. Y los que trabajan, digo yo, son los que dan un tiempo cada día o semana para compartir la palabra de Dios a los olvidados por la sociedad o a los no salvos, a los que no encuentran la solución a sus problemas, a los vecinos, a los amigos, a los familiares, a los compañeros de escuela, a los compañeros de trabajo. Y aquellos que después de predicar o sembrar la palabra, después de hacerlo, se van a dormir a casa, a vivir su vida normal. Y al parecer, después de sembrar la palabra, no pasa nada. Y pasa el tiempo, y él o los que sembraron la semilla o la palabra no saben cómo crece la semilla en el corazón de aquellos a los que se les sembró la palabra de Dios. O no sabemos cómo crece la iglesia, porque es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien añade a los que han de ser salvos. Pero a ustedes y a mí nos toca sembrar la palabra, aunque no veamos el resultado luego, lo vamos a ver después. A mí me ha tocado encontrarme a personas que les prediqué, los llegué a encontrar 20 años después en alguna congregación y me decían: ¿usted me predicó? ¿Cuándo? Hace 20 años me predicó en tal parte. Me encontré a un hombre hace tiempo que llegó a la casa a buscarnos para hacerme saber que un día estaba yo predicando ahí en Lechería y él estaba atrás de mí afuera en la calle. Yo estaba predicando en una fonda ahí
y él estaba atrás de mí. Yo le estaba predicando a los que estaban ahí, y después de predicar me salí, me fui a mi casa, que es lo que hace el que siembra, ¿no? Siembras la palabra, vas y te vas a tu casa y ya no sabes ni cómo creció la semilla en el corazón de ese hombre. Yo me fui, y meses después, o años, no recuerdo bien, llegó a mi casa, llegó a la colonia donde vivo preguntando dónde vivía yo, dio conmigo y me dijo: vengo de parte de Dios a traerle esto. Llevó una bendición que Dios puso en su corazón compartir con nosotros. Y ese día también nos dijo: ese día que usted estaba ahí compartiendo la palabra en esa fonda, yo estaba atrás de usted. Después de escucharlo, me fui, yo vivo allá por La Aurora, y me fui a una congregación y ahí me predicaron y me entregué a Cristo, y ahora estoy sirviendo a Cristo. ¿Uno qué tiene que hacer? Predicar el evangelio. Predícale al vecino, a la vecina, si viene bien, si acepta bien, si no, deja que la palabra haga su efecto. Tú siembra la palabra e invita a la gente a venir. Si no quiere, no hay problema, pero deja que la palabra haga su efecto. Cuando tú sueltas la palabra tiene poder. Dice el Señor en su palabra que su palabra es como la lluvia, como la nieve, que no vuelve allá arriba si no cumple primero con el propósito de la tierra. Así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, dice el Señor. Pero tú tienes que predicarle la palabra a la gente. Dios te escogió a ti y a mí. Así que si la iglesia, o sea, ustedes y yo salimos a sembrar la palabra del Señor, salimos a trabajar para Dios, predicando el evangelio, y Dios nos estará respaldando, y se salvarán los pecadores, y se frenará el avance de la maldad, y entonces se verá el crecimiento del reino de Dios o de la iglesia en nuestra nación, en México. La iglesia se tiene que levantar. Entiéndalo usted, hermano, hermana. Dios no le llamó solamente a venirse a sentar y ya. Dios le llamó para llenarle de su palabra, de su Espíritu Santo, y para que vaya y predique el evangelio a los de allá afuera. El presidente de la República no puede frenar la maldad en México. Está aumentando cada día más. Pero ustedes y yo sí podemos colaborar con el presidente para frenar la maldad, para frenar la violencia doméstica, para frenar la rebeldía en los hijos, para frenar el consumo de las drogas. ¿Cómo? Predicando el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y no sabemos quiénes van a ser condenados, y no sabemos quién sí recibió la palabra y quién no. Porque nosotros predicamos, dejamos a la gente ahí, ya escuchó allá en la calle, ya escuchó, me voy a mi casa. Yo no sé quién la recibió, pero después esa gente se convierte a Cristo. Dios lo único que quiere en esta parábola es que trabajemos. Si usted lee toda la parábola, se va a dar cuenta que la parábola nos habla de que Dios quiere que usted y yo trabajemos o salgamos a predicar o a sembrar la palabra de Dios, y Él es quien dará el crecimiento espiritual a cada persona y el crecimiento numérico a la iglesia o congregación. Dios, por medio de esta parábola, la cual solo se encuentra en este evangelio de Marcos, hay parábolas que se encuentran en varios evangelios, pero esta parábola solamente se encuentra en el evangelio de Marcos. Por medio de esta parábola nos da la estrategia para que crezca espiritualmente cada persona a la que se le predica o se le siembre la palabra de Dios, y para que crezca la iglesia o el reino de Dios y se salven los pecadores. Hoy, repito, en día es un momento en el que la iglesia se tiene que levantar. Gobierno no puede frenar los cárteles, no puede frenar el consumo de drogas, no puede frenar la maldad,
pero ustedes y yo tenemos poder y autoridad del Espíritu Santo para predicarle a los jefes de los cárteles, para predicarle a los pecadores. No tenga miedo, predíqueles. No tenga miedo, porque Dios le va a respaldar, y Dios está esperando, y el mundo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten y les prediquen. Pero hay que predicar con seguridad, sin temor alguno. Te crean o no te crean, te reciban la palabra o no te reciban, tú da la palabra. Tú ya diste la palabra, ya la sembraste, va a producir fruto, porque es palabra de Dios, no es cualquier cosa. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 26 al 28, lo vamos a repetir, que nuestro Señor Jesucristo decía además: así que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. En otras palabras, dice que la iglesia, ustedes y yo, si nos tomamos un tiempo para sembrar la palabra de Dios en la tierra, esa tierra es el corazón de las personas. Pueden ser varias personas de todos los niveles, y si lo podemos hacer un día a la semana o dos o más, repito, en otras palabras, dice que la iglesia, ustedes y yo, si nos tomamos un tiempo para sembrar la palabra de Dios en la tierra, y esa tierra es el corazón de las personas, y esas personas pueden ser varias a las que les prediquemos de todos los niveles, y si lo podemos hacer un día, lo podemos hacer una semana o dos o más tiempo, y una vez que predicamos la palabra a esas personas, y antes de despedirnos de aquellas a los que les sembramos la semilla, les enseñamos lo importante que es el congregarse, y les decimos dónde está la congregación, y les decimos que les podemos atender personalmente. Y hermanos, y si le dedicamos un tiempo cada semana a compartir la palabra de Dios, de seguro que Dios nos respaldará. Y si nos comprometemos a traer un invitado cada uno de nosotros, seguro que la iglesia o el reino de Dios crecerá. No hay otra. No tenemos que estar esperando a que lleguen las almas, no tenemos que estar esperando a que regresen los que no se han congregando. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Ellos ya conocen la palabra, no quieren asistir, hay que predicarle a la gente que no se le ha predicado. Amén. Bueno, como que nadie se quiere comprometer, ni un amén ni nada. Creo que, bueno, no es fácil, ¿eh? Cuando tú dices amén, quiere decir que te vas a ver a tu comadre, aquella comadre que era bien berrinchuda y broncuda, y vas y le predicas. Y como tú ya no eres berrinchuda ni broncuda, ¿y ahora qué te pasó? Si tú también eras bien grosera igual que yo. Era comadre, ya soy cristiana, ahora vengo a visitarte porque quiero compartirte el evangelio. Déjame decirte que Dios te ama mucho, que envió a Jesucristo a morir en una cruz para pagar por tus pecados, comadre. Y tienes un chorro, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que platicamos que un día no estaba mi compadre y te echó los canes un hombre y le hiciste caso y luego lo cortaste antes de que se te descubriera mi compadre? Eso no pasa nada. Y entonces usted le empieza a decir: mira, pero no te vine a condenar, te vengo a decir que te tienes que arrepentir de lo que le hiciste al compadre. Te vengo a decir que te tienes que arrepentir de tener allí que a la Santa Muerte. Te vengo a decir que te tienes que arrepentir de las groserías y del maltrato que le das a tus hijos. Te vengo a decir, y le empiezas a compartir la palabra y le dices: Dios te ama. Todas esas cosas malas que hiciste traen maldición y te condenan a ir al infierno, pero si tú te arrepientes y recibes a Cristo como Señor y Salvador personal, recibes la salvación y la vida eterna. Así se siembra la palabra, predicándole a la gente
hablando del gran amor de Dios hacia ellos, mostrándoles el camino al que van a irse y al lugar a donde van a caer si no se arrepienten, y mostrándoles el camino sobre el cual deben de andar para que reciban la salvación y vida eterna. Y ese camino es Cristo. Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el evangelio, predicarle a la gente que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Cristo vino a morir por ellos para salvarlos. Ese es el evangelio, y se le explica por qué murió. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versos del 6 al 7: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A Él sea la gloria, porque Él es el que hace crecer las iglesias. Él es el que obró en sus corazones para que ustedes estén aquí. A Él sea la gloria, porque Él es el que hace crecer las iglesias. Y Él hace crecer las iglesias siempre y cuando las iglesias o los que son parte de las iglesias nos pongamos a trabajar y vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, y seguro que Dios dará el crecimiento espiritual a cada persona y dará el crecimiento numérico a las iglesias o congregaciones. Pablo nos dice claramente: yo planté, en otras palabras, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Así es que en esta congregación le damos la gloria y la honra al Señor, porque si esta iglesia o esta congregación ha prevalecido hasta el día de hoy y han estado llegando personas nuevas y han estado regresando los que ya no habían regresado, es porque Dios está obrando en ellos. Él es el que los trae, es el que da crecimiento. Pero Él hace crecer las iglesias, donde los miembros de la iglesia, ¿qué hacen? Trabajan, predican, ganan almas para Cristo. Bueno, según nosotros les predicamos, pero el que hace crecer a la persona espiritualmente y el que hace crecer las iglesias es Dios. Amén. Así fue como creció la iglesia al principio, y así será como crecerán las iglesias. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 7. Vean lo que hacía la iglesia desde el principio. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a ver cómo lo dice en la Biblia, en una Biblia traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera, 5:42. Y los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas, y los apóstoles por su parte no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Bueno, todos los días, o en otras palabras, lo que acabo de leer, los primeros cristianos no dejaban de sembrar la palabra de Dios en los corazones de la gente, y Dios hacía que creciera o se multiplicara el número de congregantes, como también lo dice en el capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si así fue como crecieron las iglesias, que no cesaban y no dejaban de predicar en el templo y por las casas y por todos lados la palabra de Dios, los discípulos en aquel entonces,
Así será hoy en día como crecerán las iglesias, sembrando la palabra de Dios, y es por ello que no nos debemos de quedar esperando que regresen los que dejaron de congregarse. Hay que trabajar para Dios, predicando la palabra o invitando a alguien a escuchar el mensaje que puede cambiar sus vidas. La iglesia no va a crecer, hermanos, si no nos ponemos a trabajar. La iglesia no va a crecer si no nos podemos a predicar. Pero el trabajo lo tenemos que repartir entre todos. Porque si yo solo digo, bueno, ya no les voy a decir nada, me voy a poner a predicar casa por casa en todo el templo, en todo el pueblo o en la colonia donde vivo. No es tan fácil, es pesadísimo. Es pesado. Pero si cada quien se pone a predicar el evangelio a su vecino, a su vecina, y cada quien dispone su corazón para ganar una persona para Cristo, esto se llena de inmediato. Esto lo llenamos hasta para hacer 3 o 4 reuniones. Si nada más cada uno de nosotros ganamos 1, 2 o 3 almas, seguro que se llena el templo. ¿Por qué? Porque Dios da el crecimiento, pero da el crecimiento a las iglesias que trabajan, no a las iglesias que se quedan sentadas esperando que lleguen los demás, o que trabaje solo el pastor. En conclusión, en esta parábola se ven involucrados los que siembran la palabra de Dios, los que reciben la palabra y el que da el crecimiento. Nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 hombres con características parecidas a las nuestras para establecer su reino o iglesia en la tierra. Y Dios puede usar a hombres y mujeres ordinarios como ustedes y yo para hacer cosas extraordinarias, como el de hacer que crezca el número de congregantes, y aunque tengamos que hacer 3 reuniones en domingo. El crecimiento de la iglesia o de cualquier congregación de nuestro Señor Jesucristo no es fruto de la casualidad. El crecimiento lo va dando Dios en base a un trabajo constante realizado no solo por el pastor, sino por todos los miembros de cada iglesia o congregación. Nadie los puede obligar a ustedes o a mí a que hagamos lo que Dios nos manda de predicar el evangelio. No los puedo obligar, ya que todo lo que hagamos también lo debemos de hacer por la fe. Pero ¿saben ustedes que Dios no está tomando en cuenta a todos para que sus familiares y amigos o vecinos o pecadores reciban la salvación y la vida eterna y su iglesia crezca en este lugar y en todo el mundo? Dios le está llamando a usted. Dios le está llamando a usted y usted tiene mucho conocimiento de la palabra. Y hágase esta pregunta ahorita: ¿a cuántos le ha predicado en lo que va del año? ¿A cuántas personas hemos ganado para Cristo? ¿Por qué creen que está avanzando el pecado y la maldad no se frena? Porque la iglesia ya no está predicando como predicaban antes. Hacían campañas en los estadios, en el Zócalo, para predicar evangelismo. Arrepiéntanse, pecadores, porque el reino de los cielos ha llegado. Ya no se atreven. Y precisamente con una junta con el pastor Gilberto dice: tenemos que ser más violentos en la predicación. Hay que mover a la iglesia. Hay que predicar contra el pecado. Hay que ser más violentos contra el pecado. Porque estamos tan tímidos y tan acomodados en las congregaciones. Que el pecado allá arriba, allá afuera está creciendo y nadie lo frena. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere usar a usted y a mí para frenar el avance del pecado allá afuera. ¿Qué le parece si en esta hora oramos? Vamos a orar. El objetivo de este tema es precisamente que usted y yo empecemos a orar por las personas a las cuales le vamos a invitar a venir. Y si no hay persona, usted nomás dígale: Señor, usa mi vida para predicarle a alguna amiga,
algún amigo, usa mi vida para predicarle a un vecino, usa mi vida para predicarle al compañero de trabajo, usa mi vida para predicarle a un compañero de la escuela. Es lo que tiene que hacer nada más, pero dígale y ore porque Dios le use, y ore por aquellos familiares que no son salvos y necesitan que alguien vaya y les predique la palabra. ¿Qué le parece si oramos por aquel familiar, amigo, vecino, por aquel compañero de trabajo, y le pedimos a Dios que tenga misericordia de esas personas a las cuales les vamos a predicar, y oramos que la iglesia crezca? Amén. Como forma práctica, ¿qué les parece si invita a alguien para que venga, a varones o a damas, para que venga a la reunión de niños o de jóvenes, o que vengan a escuchar la palabra un día? ¿Qué le parece? Oremos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, he sembrado la palabra, Señor. He sembrado esta palabra en donde tú nos muestras a través de la parábola de la simiente. Ahí nos hablas acerca de alguien que tiene que salir a sembrar, que somos nosotros. Y que si sembramos la palabra y luego la predicamos, la compartimos con la gente, luego nos vamos y no nos damos cuenta qué está sucediendo en el corazón de esa persona que recibió la palabra. Pero esa persona está creciendo espiritualmente. Pero a la vez que esas personas crecen espiritualmente, también se salvan, y así también crece la iglesia. Así también se frena el avance de la maldad y del pecado en nuestra nación. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora tu palabra ha sido sembrada, y yo sé que vamos a ver el fruto de esa palabra que hoy tú has sembrado en mi corazón y que ha sido sembrada en los corazones de tu pueblo aquí reunidos. Dios, porque tu palabra no volverá a ti vacía, tiene poder. A nosotros nos toca solamente predicar e irnos después de predicarle a esas personas y dejar que tu palabra haga la obra, y de esa manera crezca la iglesia y se salven los pecadores y se frene la maldad. Dios, ponemos en tus manos a nuestros vecinos, aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, aquellos que a lo mejor los visitan los mormones, los visitan los testigos, pero nosotros no hemos tenido ese ánimo para ir a visitarlos nosotros y predicarles la verdad, mostrándoles cuál es la sana doctrina, mostrándoles cuál es la doctrina y la enseñanza que deben de recibir, basados en tu palabra siempre. Dios, salva a mis vecinos, salva a los habitantes de este pueblo de Chilpa, salva a mi hermano Cruz, a mi hermano Lázaro, salva, Señor, a mis amigos de este pueblo, aquellos que salieron conmigo de la primaria, aquellos con los cuales jugué mucho tiempo y practiqué el fútbol, aquellos con los que jugué burro brincado y el tacón y el trompo, el yoyo. Señor, te suplico que tengan misericordia de ellos, a los cuales no les hemos podido predicar, y que los salves. Y quiero que uses nuestra vida para predicarles la palabra. ¿Cuántos de ellos están pasando momentos terribles? ¿Cuántos de ellos son esclavos del diablo, del pecado, del vicio? Señor, aquí estamos. Tú has hablado a mi vida, como seguramente has hablado a la iglesia,
acerca de que no tenemos que estar esperando a que lleguen las almas, a que regresen los que no se han congregado. Tú has hablado en nuestras vidas para que salgamos y sembremos la semilla y dejemos que la semilla dé su fruto y dejemos que tú hagas crecer tu obra, Señor, porque uno siembra, no te riegan, pero el crecimiento tú lo das. Nos toca trabajar, predicar el evangelio, y seguramente que tú nos respaldarás con señales y milagros y harás crecer tu obra en este lugar. Aleluya.